El análisis de esta noche en Ampliamente está relacionado con el Pacto Migratorio Europeo y comentábamos, Dylan, que países como Hungría y Polonia se han negado, digamos, a que este pacto se apruebe por temas que tienen que ver con el asunto de si Europa realmente tiene que acoger a esta cantidad de migrantes. Sí, es un tema muy polémico, un dilema que se ha planteado la Comisión y de hecho hemos visto que el pacto es aprobado por mayoría cualificada, no por unanimidad. Y esto deja ver las grietas que existen en algunos Estados miembros sobre esto, particularmente el caso de Polonia y Hungría, como te has referido, que tienen gobiernos pues, más nacionalistas, más con una tendencia más derecha, más marcada y que son más conservadores respecto a la migración. En particular también han sufrido en los últimos meses consecuencias de lo que se ha conocido como la instrumentalización de la migración. Recordemos que hace apenas algunos meses veíamos cómo el gobierno de Lukashenko en Bielorrusia traía de forma deliberada migrantes desde Afganistán, desde Yemen, desde Irán, desde Siria y los colocaba en la frontera Bielorrusia con Polonia, obligándolos a cruzar a la frontera, cosa que fue rechazada por Polonia como practicando su soberanía, pero que también al intentar a Bielorrusia estaban en un limbo. Y esto genera una situación humanitaria sin precedentes. Y de hecho en el nuevo pacto migratorio se genera una cláusula específica para cómo controlar y contrarrestar esta instrumentalización de la migración, sobre todo cuando se descubre por parte de la Comisión que existe una intención de desestabilización de algún Estado miembro, como es el caso que hemos referido. Pero también es muy preocupante para la parte migratoria y de asilo, las próximas elecciones europeas del Parlamento Europeo del año 2024, en la que hay una alta posibilidad que la ultraderecha, los grupos ultranacionalistas europeos tengan una bancada con muchísima más fuerza en Bruselas. Y creo que un poco el interés o la intención de agilizar esta aprobación dentro de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea es precisamente que entre en vigencia antes que el Parlamento Europeo tenga una nueva configuración donde la ultraderecha pueda ser, si se quiere, una piedra de tranca para poder de una forma u otra legitimar el funcionamiento del nuevo pacto migratorio. En este sentido, Dylan, también dentro de las gestiones de este pacto migratorio europeo se hablaba de una cuota que tendrían que pagar los países por cada migrante en caso de negarse a recibirlos en su territorio. ¿Esto cómo puede leerse? Sí, el ensayo más próximo a esta situación fue en el año 2016 cuando la Unión Europea alcanza, sobre todo con la iniciativa de en ese momento la canciller alemana Angela Merkel, un acuerdo financiero de más de 3.000 millones de euros a Turquía para soportar, si se quiere, la actuación humanitaria que pudiera tener Turquía en ese momento con más de 3.6 millones de personas que tenía, era lo que te contabilizaba el flujo migratorio por Turquía y que accedía a la Unión Europea. Con este financiamiento hubo una suerte de solución tapón a esta situación, pero que fue altamente criticada. La situación que se plantea hoy es o aceptar cuotas de migrantes de 30.000 solicitantes de asilo por cada Estado miembro y en caso de rechazar alguno de estos 20.000 euros por cada solicitud que sea rechazada. Esto en forma de generar también recursos para poder soportar la situación migratoria y también en forma de recursos humanos. Uno de los procesos más complejos, si se quiere, es el momento cuando llega el migrante a las costas. Primero, la acción de las ONGs, cómo legitimar, si se quiere, el atraco de estos barcos en las costas italianas o griegas en caso de que la embarcación sea alemana, por ejemplo. Otra situación es el momento de captar las huellas dactilares, cómo de una forma u otra establecer la logística con parámetros biométricos y otras tecnologías para poder de una forma u otra regularizar y conocer la situación real sobre el terreno. Y son temas que necesitan muchísimos recursos y están planteados en el nuevo Pacto Migratorio Europeo y con también la salvedad, y esto es algo inédito en la historia de la política migratoria europea, de devolver y rechazar cualquier solicitud de algún solicitante que tenga documentación falsa. Lo cierto es que las solicitudes de asilo y la cantidad de migrantes que llegan a las costas del Mediterráneo, que lo vemos en estas imágenes que realmente son escalofriantes, como llegan miles y miles de migrantes para intentar entrar a estos países europeos. Esta cantidad de migrantes, ¿hasta qué punto Europa la va a poder gestionar? Añadiendo también los recursos económicos que son tan necesarios en un momento donde Europa además está metido en una guerra en Ucrania con Rusia y donde pues la situación tras la pandemia de COVID-19 y como se plantea el mundo económicamente pues no es la mejor. Así es, así es. Me permito referirme al tema de Ucrania porque generó también un hito en la historia migratoria europea. De un momento u otro, 7 millones de ucranianos abandonaron su país y cruzaron las fronteras físicas con Polonia, con Lituania, con Letonia, con toda la área de los Balcanes y esto generó una situación sin precedentes en la Unión. La solución de la Comisión fue una solución expresa, si se quiere, a una situación de protección temporal, algo cercano a lo que significa el TPS en los Estados Unidos, que le ha permitido a estos 7 millones de ucranianos poder residir en la Unión Europea, trabajar en la Unión Europea y poder mantener una
una inserción, si se quiere, saludable o integral a las sociedades. Esto es algo que va a mutar porque el planteamiento hoy es que Ucrania pueda ser un Estado miembro de la Unión Europea en los próximos años. Es un proceso que toma mucho tiempo porque tiene que cumplir los criterios de Copenhague, tiene que adecuar toda su infraestructura jurídica a la legislación comunitaria europea, tiene que estabilizarse macroeconómicamente para poder ingresar a la zona de euro, y esto es un proceso que lleva muchísimos años. Pero la realidad es que hay un telón de fondo de una crisis mundial multidimensional, la permacrisis, que hablábamos en el año 2020 como la palabra del año y que se repite, y que genera estos flujos migratorios sin precedentes. En este momento, la Organización Internacional de Migraciones estima que más de 130 millones de personas están permanentemente en situación de desplazamiento, ya sea desplazados internos o migrantes internacionales. Y hay una situación también producto de la pandemia, producto de la guerra en Ucrania, de la crisis energética, que puede dejar a otras 250 millones de personas en riesgo de hambruna. Y la reacción natural del ser humano es migrar para poder buscar mejores condiciones de vida. Pero también se cuestiona la capacidad de absorción, si se quiere, de los Estados miembros de la Unión Europea de estabilizar sus economías, de insertar en sus mercados laborales a estas personas. Y por ello la nueva perspectiva, si se quiere, y que es algo combinado también con la nueva visión de Washington, es, si se quiere, intervenir con cooperación al desarrollo en estos estados emisores, si se quiere, de migrantes a través de programas electorales, de fortalecimiento institucional, de cooperación al desarrollo, pero son insuficientes. Túnez firmó un pacto con la Unión Europea, pero ha declarado realmente que en los últimos años la cooperación al desarrollo ha sido ínfima, comparada a las necesidades reales. Hacíamos referencia al acuerdo fiduciario de 2015 de 4.200 millones de euros, 60% de esta ayuda fue a la cooperación en el norte de África, pero no llega a donde tiene que llegar. Y allí hay un gran reto también en alianza con la sociedad civil en estos países para poder de una forma u otra atajar la migración como un tema multidimensional como lo es por naturaleza. Lo cierto, Dylan, es que los grandes flujos migratorios que vemos en la actualidad es uno de los grandes problemas que son parte de la agenda internacional, y yo en este punto no me quiero dejar de referir, ya que hablamos de lo convulso que está el mundo y cómo esto provoca consecuencias de este tipo. Las grandes migraciones son producto de estos grandes conflictos, a uno que durante 75 años ha marcado el Medio Oriente. Lo vimos el sábado, imágenes lamentables, horrorosas de un ataque de Hamás al pueblo israelí, a territorio israelí. Esto sin duda desencadenó una nueva escalada de violencia en el Medio Oriente, y desde aquí, aunque estamos hablando de temas europeos relacionados con la migración, lo cierto es que el mundo está integrado y está globalizado, y lo que ocurre en el Medio Oriente también termina afectando a otras regiones del país. Lamentables estas imágenes que vimos, Dylan, y bueno, desde aquí, desde Ampliamente, este espacio de análisis internacional, queremos enviarle un mensaje a toda la comunidad judía que hace vida en nuestro país, y el llamado es pues precisamente a las negociaciones, a la paz. Hace unas semanas hicimos un programa sobre los acuerdos de Oslo, una iniciativa que, aunque no llevó a feliz puerto, lo que planteaba una solución de 2 estados para que este conflicto pudiese terminarse, lamentable por más. Así es, Natasha, nuestra solidaridad con el pueblo de Israel en una situación de la mayor escalada de la guerra árabe-israelí de los últimos años, y el llamamiento precisamente a reanudar las negociaciones de paz. Creo que el espíritu de Shimon Peres por la parte judía, pero también de Arafat, que los llevó a firmar los acuerdos de Oslo, es el que debe imperar en estas circunstancias y evitar una escalada que pueda colocar un polvorín al Medio Oriente con situaciones de alta inestabilidad, como es el caso también de Líbano, que hace frontera, y genera realmente una situación dantesca, como lo has descrito. También destacar al pueblo palestino, que ha sido víctima e instrumentalizado por el terrorismo. Es muy lamentable la situación para ambos lados. Las vidas civiles valen de un lado, y del otro las pérdidas de niños, de mujeres, de ancianos que hemos visto. Es muy lamentable, y por supuesto desde aquí, desde este espacio, hacemos un llamado a la negociación, a la paz en un mundo que es cada vez más convulso. Lo que menos necesita el mundo actualmente es más conflictos. En la guerra todos son perdedores, y creo que es importante rectificar también el llamado al respeto del derecho internacional humanitario que debe privar en cualquier conflicto armado. Así es, y con este mensaje de paz, de solidaridad, de encuentro y de diálogo, nos despedimos de ustedes por esta noche, pero los esperamos nuevamente el día de mañana en otra edición de Ampliamente para analizar todos estos temas que impactan y son noticia en la agenda internacional. Feliz noche para todos.